Vamos a hacer un ejercicio para liberar la presión y la tensión del pecho. Te voy a explicar primero por qué es que probablemente estés sintiendo esto y después vamos a hacer el ejercicio. Te doy la bienvenida al canal. Si es tu primera vez por aquí, te invito a suscribirte y te platico que probablemente la presión o tensión en el pecho que estás sintiendo se deba a dos principales razones. La primera, que vienes apretando mucho los músculos de tu pecho, y esto lo hacemos porque cuando nos sentimos en algún tipo de peligro, inconscientemente vamos a hacer este movimiento. ¿Por qué? Para proteger nuestro corazón, que es la parte, digamos, más vital para estar vivos. Entonces tendemos a hacer este movimiento en microsegundos, micromomentos, donde te pones en esta tensión, sobre todo del lado izquierdo, aquí abajo del lado derecho también, y entonces empiezas a sentir mucha tensión y dolor que también viene por presión y tensión de la espalda. Entonces sí va a ser importante que después de este ejercicio te dediques a hacer ejercicios de estiramiento, yoga, movimiento libre, para que puedas aflojar toda la tensión que pueda haber ahí acumulada. Y la segunda razón es que probablemente has venido acumulando emociones, por ejemplo, de dolor emocional, tal cual, un dolor de que te duele lo que ves, te duele lo que escuchas, te duele lo que está pasando, y al mismo tiempo miedo, tristeza, todas esas emociones que a veces no nos damos cuenta que las tenemos. Por ejemplo, mientras que estás scrolleando Facebook o Instagram y ves algo que te duele, que te da miedo, no estás haciendo nada en ese momento con el miedo y el dolor. Sigues scrolleando mientras que lo sientes, o alguien te platica algo y también lo sientes, pero en el momento no lo expresas, no dices, ay, me duele eso, y no lo lloras a lo mejor, o no lo escribes, no lo dibujas, y entonces se va ahí acumulando literalmente la emoción en nuestro pecho hasta el momento donde puedes llegar a sentir que es una opresión, que es un dolor y algo que no te deja respirar bien. Además, cuando estamos estresados o con ansiedad, es lógico que se altere tu respiración, porque se hace más superficial, más veloz, y entonces a la larga empiezas a sentir que no puedes respirar profundo. Junto con la tensión que hay en el estómago, que no permite la expansión de tu diafragma, pues es lógico que te sientas así, pero no significa que estés en peligro. Sobre todo yo creo que ya te revisaste con algún doctor, ya viste que todo está bien y ahora es momento de trabajar la parte de la tensión muscular y la emocional. Así es que vamos al ejercicio. Este ejercicio lo compartí hace unos días en nuestra cuenta de Instagram, que te invito a seguirnos ahí en Desansiedad, y vi que tuvo muy buenos resultados, les gustó mucho. Si en algún momento sientes que te dan ganas de llorar, hazlo, permítetelo. Entonces te recomiendo que vayas a un lugar donde puedas tener cierta privacidad, porque además también vamos a hacer vocalizaciones con la garganta, y te dejes fluir. Déjate que salga eso que puede estar ahí bloqueado, libéralo para que te puedas sentir mejor. Así es que ponte en una posición cómoda. Por ejemplo, puedes estar sentada, sentado, que no tengas tus piernas ni tus brazos cruzados. Y lo primero que vamos a hacer es acomodar tu postura. Ponte lo más derecha y derecho posible, pero sin tensar los hombros, sin tensar el estómago. Trata más bien de relajar el estómago, como que lo sueltas. Permites que se libere la tensión que pueda haber en el estómago. Afloja tus hombros, deja que caigan, muévelos tantito si lo necesitas, mueve tantito tu cuello. Y vamos a hacer una primera inhalación profunda, como te salga naturalmente la inhalación, y exhala también por la nariz. Inhala y exhala, y ve tratando de aflojar la presión y tensión de tu estómago. Puedes llevar tu mano derecha, darle un masajito para que se afloje. Y exhala por la nariz soltando tensión. Y ahora te voy a pedir que pongas atención en la sensación de tu pecho. Lleva ahí tu mente. Puedes incluso, si quieres, cerrar tus ojos, pero bueno, ahorita sí te pido que me veas cómo lo voy a hacer y luego ya lo puedes hacer con los ojos cerrados. Y lo que te voy a pedir es que contactes con toda la sensación, revisando desde dónde hasta dónde llega. A lo mejor llega de acá a acá, de aquí a acá. ¿Dónde se encuentra esta sensación? Es lo primero que vamos a hacer. Si pudieras percibir también qué tan profunda va, o si en capas,
Si tuvieras capas en tu cuerpo, ¿qué tan superficial o profunda es esta sensación de opresión? Contáctalo, siéntelo en tu pecho, permitiéndotelo sentir, recordando que no es peligroso, es tensión, son emociones, siéntela. A lo mejor la sensación es muy grande, puedes llevar tus 2 manos a tu pecho. Y te platico que todas las sensaciones y emociones en tu cuerpo tienen movimiento. Todas tus células en tu cuerpo están en movimiento. Entonces, poco a poquito con tus manos vas a sentir ese calor que emana de tus manos en tu pecho. Siente ese contacto y muy suavecito con tus manos empiezas a darle movimiento a esta sensación, como si suavemente la desbloquearas, la sacaras de su rigidez, de su tensión. Este es el primer paso, contactar con lo que siento, permitiéndomelo sentir, ubicando dónde se siente y empezándolo a mover. Relaja tu estómago y en este movimiento lo que vamos a hacer es dar unos círculos, como si aquí tuvieras un reloj, y círculos hacia el giro de las manecillas del reloj. Vas a empezar a moverlo en forma circular, esta sensación. Abre tu pecho, afloja tus hombros, muévelo y vas a imaginar y sentir cómo la vas subiendo esta sensación. Aunque no sea toda, aunque sea un poquito, la vas subiendo hacia arriba por tu garganta, como si la tomaras con tus manos, como cuando pones un imán arriba de una mesa con imanes y la puedes mover. Así tus manos mueven esta sensación, la van a ir llevando hacia arriba por tu garganta y cuando llegue arriba la vas a liberar a través de un sonido que sientas que la expresa. Entonces lo voy a hacer yo, por ejemplo. Aflojo mi estómago, respiro, siento la sensación. Y respira, respiro. Y lo vamos a repetir. Déjate fluir. Cuando hagas tu última inhalación, al exhalar es que haces esta vocalización. Déjate fluir a que sea como te nazca, como sientas que la voz le da voz a esta sensación. A lo mejor tu sensación pide una voz también. Y siente que lo liberas. Y con las manos ayúdale a salir, ¿ok? Entonces, una vez más, hazlo. Puedes cerrar tus ojos, lleva tus manos a tu pecho, recordándote que estás a salvo, que puedes sentir esto, eres capaz de sentirlo. Siente cómo con tus manos va subiendo esta sensación hacia tu garganta. De tu garganta sigue subiendo la sensación hasta que llega el momento de hacer una inhalación y liberarla con la exhalación. Haz una pausa y respira y siente, y si te dan ganas de llorar, permítete llorar. Siente cómo se experimenta esto y vuélvelo a hacer. Si quieres también puedes hacerlo con tus manos ligeramente por encima de tu cuerpo sin que lo toquen, solamente sintiendo el calorcito que le da movimiento y liberándolo. Como sientas que tus manos fluyan mejor, puede ser de esta forma, de esta otra, y que sientas ese movimiento. Vuelves a aflojar tu panza, inhalas por la nariz, subes la sensación y exhálala. Puedes hacerlo una vez más y date el permiso de quedarte un momentito sintiéndote. Sintiendo tu respiración.
sintiendo el movimiento de tus sensaciones y emociones. Agradécete por darte la oportunidad de hacer este ejercicio. Y recuérdate que estás ahí contigo, que estás a salvo en este momento. Y que tienes permiso de liberar lo acumulado. Revisa cómo te sientes ahorita y muy a tu ritmo, muy suavecito. Puedes ir abriendo los ojos de nuevo. Y por favor, platícame en los comentarios cómo te sentiste, cómo te sientes ahora después de hacer el ejercicio. Puedes hacerlo después, de cierta forma, mientras más lo practicas mejor. A veces puedes también frotar tus manos y llevar ese calorcito de esta forma a tu pecho, sin tocar, nada más sintiendo el movimiento del calor y cómo liberas a través de este movimiento. Puedes solamente dejar tu mano y contactar con eso, mandarle respiración y exhalarlo. Déjate fluir. El punto es que te relaciones con esta sensación, que te vincules con ella más desde una aceptación, desde una comprensión y con amor irla liberando de esta forma. A la par de que mejoras tu postura, de que haces estiramientos, de que quizás escribes o liberas esas emociones de otras formas. Así es que espero esto te ayude, recuerda platicarme cómo te sentiste y ya sabes que estamos para apoyarte en este proceso de transformar la ansiedad en libertad. Te invito a que revises nuestros servicios, tenemos terapia y tratamiento en línea y también mucho contenido gratuito para ti a través de nuestras redes sociales. Te mando un abrazo y estamos en contacto. Si quieres saber cómo transformar la ansiedad en libertad, visita nuestra página web. Ahí encontrarás ebooks gratis, terapia en línea, cursos en línea y un tratamiento especializado para la ansiedad. Visítanos en www.desansiedad.com.